Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bendito y alabado sea el Señor que hemos llegado al capítulo 2 de la carta a los romanos. Hoy es martes 15 de febrero. ¿Cómo va de rápido el tiempo, verdad? Leamos este pasaje que se llama El justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 1 al 16. Leamos el primer versículo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dios, ninguno de nosotros puede juzgar a otra persona, porque solo Dios es el que puede juzgar, no nosotros, los seres humanos. ¿Y por qué no podemos juzgar a otros? Porque nosotros hacemos lo mismo. ¿Cómo así? Sí, todos nosotros somos pecadores y solo Dios es santo, solo Dios es bueno y solo Dios es justo. Así que si nosotros no somos ni buenos, ni santos, ni justos, sino pecadores, no tenemos ningún derecho de juzgar a nadie, a nadie. Mejor mejor calladitos y dejar todo en manos de Dios. Porque si juzgamos, lo que realmente estamos haciendo es que nos condenamos a nosotros mismos. Ay, ay, ay. Voy a poner un ejemplo tan claro. Mira, un hombre le contó una historia a otro hombre. Le dijo que habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas y, mejor dicho, era rico. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado, criado, que la cuidaba. No, es que, mejor dicho, era su consentida, su corderita, y la cuidaba y la quería. La tenía como a una hija, imagínate, la amaba mucho. Un día viene de camino el hombre rico y resulta que este hombre rico no quiso tomar de sus ovejas y vacas y todo lo que tenía porque era un hombre muy rico para comer, sino que nada más ni nada menos tomó, le quitó la corderita que tenía el hombre pobre y la mató y se comió la corderita. Tremendo. Entonces, el otro hombre que estaba escuchando esta historia se enojó en gran manera y respondió. Dijo que ese hombre rico que había hecho eso era digno de muerte, que tenía primero que todo que pagar la corderita y que era digno de muerte. Fue en ese momento cuando el otro hombre le dijo que realmente el hombre rico de esa historia era él mismo, el que estaba escuchando esa historia. Esto lo puedes leer en 2 de Samuel, capítulo 12. Resulta que el rey David era ese hombre rico que estaba escuchando esta historia. El rey David había cometido un pecado terrible, un pecado muy grande, muy grande. Tomó la mujer de Urías, un hombre, un soldado del ejército de David,
y para poder quedarse con ella mandó matar al esposo de ella. Fue un pecado terrible. Entonces Dios le envió a Natán, al profeta Natán, lo envió al rey David a que le contara esta historia. Y David lo que dijo, el veredicto que dio, sin él saberlo, fue su propio veredicto. Dijo que el otro hombre debía morir. Sin él saber, el rey David, sin saber que estaba emitiendo su propio juicio a causa del pecado que él mismo había cometido. David hasta ese momento no se había dado cuenta que había pecado grandemente, pero sí se daba cuenta muy fácilmente del pecado del hombre rico de la historia. Y fue muy fácil para él emitir un juicio y condenarlo y juzgarlo y declararlo digno de muerte. Tú lo puedes leer la historia completa en 2 de Samuel, capítulo 12. Y sabes, ejemplos como este hay muchos otros en la Biblia, de personas que un día cualquiera Dios las pone en determinada situación y les pregunta, ¿qué harías tú? Y estas personas muy fácilmente dan su veredicto en contra de otros, ignorando que ese veredicto que ha sido pronunciado por sus propias bocas, en realidad es para ellos mismos, no para los demás. Dios nos libre. Los juicios que emitimos nosotros en realidad nos condenan a nosotros mismos. Por eso es mejor callar y no juzgar y no condenar a otros. En la historia de David murió, no David, pero el hijo de David. Lo que más amaba David murió, entre muchas otras cosas tremendas por las que tuvo que pasar David a causa de su propio pecado. Lucas 6:37 dice, no juzguéis, son palabras del Señor Jesucristo. Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dios mío, perdónanos, Señor, perdónanos tantas veces, Señor, que hemos emitido juicios, que hemos juzgado, que hemos condenado y que no hemos perdonado. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Arranca de nosotros toda dureza de corazón. Ayúdanos, Señor, a no juzgar, a no condenar y a perdonar de todo corazón. Sigamos leyendo. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios va a ser según verdad. En el juicio de Dios no van a haber testigos falsos, no va a haber mentira, va a ser verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. El juicio de Dios será mediante la palabra de Dios, la misma que estamos estudiando cada día. Juan 12:48 dice, son palabras del Señor Jesucristo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
Esta misma palabra de Dios que estamos escudriñando cada día es la que va a juzgar a las personas en el día postrero. ¿A quiénes va a juzgar? A aquellos que hayan rechazado al Salvador. Hay solo dos opciones: tener a Jesucristo como tu Salvador o tener a Jesucristo como tu juez. Nadie querrá estar en el lado de los condenados. El día de salvación es hoy. Hoy es cuando tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y hacer a Jesús nuestro Salvador. Versículos 3 al 6. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Llegará un día en que será el día del juicio final, el día de la ira de Dios, y las personas que por su dureza de corazón no se hayan arrepentido, aceptando al Señor Jesús como su Salvador, acumulan ira para ellos mismos para el día de la ira. Dios nos libre. Ya hemos hablado del arrepentimiento también. La misma bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de corazón de todo pecado y maldad y dar frutos dignos de arrepentimiento. El Salmo 62:12 dice: Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. La salvación es por fe, por la fe en Jesucristo, pero la recompensa es por obras. Salvación y recompensa son dos cosas diferentes. Versículos 7 y 8. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Los que no se arrepintieron de corazón ni recibieron al Señor Jesús irán a la condenación eterna. Pero los que se arrepienten de corazón, obedecen a la verdad y serán libertados de la condenación eterna. ¿Obedecemos a la verdad o rechazamos la verdad? ¿Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador o lo rechazamos como nuestro Salvador y será nuestro juez y seremos condenados? Versículos 9 al 11. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz
a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aunque en esta vida nosotros tendremos tribulación, Dios nos librará de todo eso. Y lo mejor de todo es que en la eternidad no estaremos en tribulación, ni en angustia, ni en nada de eso. Todas esas cosas habrán pasado. Ni siquiera nos acordaremos de nada de lo que estamos viviendo acá. Dice la palabra de Dios que ni más vendrá al pensamiento. Y por el contrario, tendremos gloria, honra, paz por la eternidad. ¿Puede ser algo mejor que eso? Y es para todos, para judíos y para gentiles, para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Para todo el que acepta al Señor Jesús, para todo el que obedece a la verdad. Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Dios no acepta sobornos, ni hace acepción de personas. La ley de Dios es clara. O aceptas a Jesús recibiendo la salvación eterna, o rechazas el regalo de la salvación. Nadie podrá llegar el día del juicio final habiendo rechazado a Jesús, pretendiendo sobornar a Dios con algo, decirle: mire, Dios, es que mire las obras de caridad que yo hice. No. Dios, la única puerta para llegar a Dios es Jesús. Es el único camino, la verdad y la vida. Solo Jesús. Pero, si verdaderamente amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. No es que de labios para afuera digamos que sí, que aceptamos a Jesús, y resulta que nuestra vida sigue siendo desordenada, vacía, llena de pecado. No. Con Dios no se juega. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si de verdad amamos a Dios, si de verdad nos arrepentimos y nos convertimos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Empezaremos a estudiar su palabra para entenderla, para saber qué es lo que Dios nos ha dejado escrito acá y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y poder obedecerla. Pero si desechamos eso, si desechamos la verdad y amamos la injusticia, ¿qué nos espera? Tribulación y angustia por la eternidad, porque habrá tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, como acabamos de leer. Versículos 12 y 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mira, tú que estás escuchando este estudio de la Biblia, te felicito por estar interesado en las cosas de Dios. Pero lo más importante no es oír, sino
a hacer. Oír para aprender, pero lo más importante es poner en práctica, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Porque volvemos a lo que ya hemos leído. Si verdaderamente amamos a Dios, obedeceremos sus mandamientos. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a amarlo, a obedecerlo, a agradarlo con toda nuestra alma, mente y corazón, que es el principal mandamiento que nos dejó el Señor Jesucristo. Si alguien dice que ama a Dios, pero no lo obedece, ¿realmente lo ama? No, ¿verdad? Si realmente amamos a Dios, obedeceremos su palabra. Versículos 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Un día Dios va a juzgar los secretos de los hombres. Todo lo que las personas pensaron que estaba en secreto y que nadie más sabía, pues eso precisamente será juzgado a la luz de todo. Por eso es mejor arrepentirse ahora, confesarle a Dios nuestros pecados y arrepentirnos de todo lo malo que hayamos hecho y pedirle perdón a Dios ahora y hacer las cosas que a Dios le agradan. Vamos a orar. Señor Dios, en esta hora te pedimos perdón por todos nuestros pecados y nuestras ofensas. Te rogamos, Señor, nos laves y nos limpies con tu sangre preciosa. Te rogamos, nos ayudes para dar frutos dignos de arrepentimiento, para que nuestras vidas den frutos dignos de justicia. Ayúdanos, Señor, que no seamos solo oidores, sino hacedores, porque son los hacedores los que serán justificados. Ayúdanos, Señor, a que no juzguemos a nadie, a no condenar a nadie. Ayúdanos, Señor, a perdonar de corazón todas las ofensas que nos hayan hecho. Ayúdanos, Señor, a que no seamos duros de corazón. Quita, Padre Santo, toda dureza de nuestros corazones, porque los corazones no arrepentidos atesoran ira para el día de la ira del Señor. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a que perseveremos en hacer el bien en Cristo Jesús y que recibamos la vida eterna y honra por la eternidad en la paz de Cristo Jesús. Líbranos, Señor, de toda tribulación y angustia. Ayúdanos, Señor, a que no seamos solo oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores arrepentidos de corazón. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos sea de tu agrado. Limpia nuestras mentes, nuestras manos, nuestras almas, nuestros corazones, nuestras vidas, familias. Ayúdanos, Señor,
A ti clamamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios.